En esta sesión vamos a tratar el tratamiento específico del ACV agudo. Esto incluye la trombolisis, la trombectomía, la cranectomía y el manejo de la presión, especialmente en hemorragia intracerebral. En el ACV isquémico agudo hay que considerar el uso de antiagregantes plaquetarios en la fase aguda, la trombolisis endovenosa, la trombectomía intraarterial y la cranectomía descompresiva. Las intervenciones con eficacia probada en el manejo del infarto cerebral agudo son las hospitalizaciones en unidades especializadas como las UTAC, que tienen una reducción del riesgo absoluto de 3,8% y un número necesario a tratar, o NNT de 26, para lograr un paciente autovalente, es decir, en ranking 2 o menos. La trombolisis intravenosa antes de 3 horas, que tiene una reducción de riesgo absoluto de 10% y un NNT de 10 para lograr un paciente en ranking 0 o 1. La trombolisis intravenosa entre las 3 y las 4,5 horas con riesgo absoluto, una reducción de riesgo absoluto de 5% y un NNT de 20 para lograr un paciente en ranking 1 o 0. La trombectomía mecánica antes de 6 horas con una reducción de riesgo absoluto de 19,9% y un NNT de 5 para lograr un paciente en un ranking de 2 o menos. La aspirina antes de las 48 horas con una reducción de riesgo absoluto de 1,2% con un NNT de 83 para lograr un ranking de 2 o menos. Y la cranectomía descompresiva en infartos malignos de la arteria cerebral media antes de las 48 horas de iniciados los síntomas, con una reducción de riesgo absoluto de 23, con un NNT de 4 para lograr un paciente en ranking de 3 o menos. La aspirina como antiagregante plaquetario en dosis de 150 a 300 miligramos iniciados antes de las 48 horas después de un ACV isquémico disminuye el riesgo de recurrencia a los 14 días con un OR de 0,7, disminuye el riesgo de muerte o dependencia a los 6 meses de seguimiento con un OR de 0,94 y aumenta la probabilidad de una recuperación completa con un OR de 1,06, siendo todos estos riesgos significativos con intervalos de confianza señalados en la diapositiva. Si miramos esto ahora en términos absolutos, por cada 1000 pacientes tratados, que puede ser lo que ocurre en un servicio de salud grande, por cada 1000 pacientes tratados con aspirina antes de 48 horas, aumentan en 13 los pacientes vivos o independientes a los 6 meses, se evitan 5 muertes durante el periodo de tratamiento, se evitan 8 muertes a los 6 meses, se evitan 7 infartos cerebrales, aumentan en 2 las hemorragias intracraneales, se evitan 5 infartos o hemorragias y aumentan en 10 los pacientes que se recuperan totalmente. Se pueden usar otros antiagregantes plaquetarios en la etapa aguda de un ACV isquémico. Sin embargo, hay menos datos. Clopidogrel solo, prácticamente no hay datos para hacer una recomendación. Aspirina más dipyridamol en agudo antes de 7 días fue probado en un ensayo clínico, el ensayo EARLY, y no se encontraron diferencias comparando esta asociación con aspirina 100 miligramos. Aspirina más clopidogrel en las dosis ahí señaladas, 6 ensayos clínicos pequeños o subanálisis de ensayos grandes encontraron alguna evidencia de un mejor desenlace en los pacientes que usaban la combinación, y un ensayo clínico grande, fase 3, el estudio CHANCE, comparó aspirina 100 miligramos con clopidogrel 75 miligramos por 21 días y un seguimiento a 3 meses, de ahí para adelante solo con clopidogrel. La recurrencia a los 3 meses fue de 11,7%,
en el grupo tratado solo con aspirina y de 8,2% en el grupo tratado con clopidogrel más aspirina. Este estudio demostró rápidamente un aumento de la probabilidad de vivir libre de ataque cerebrovascular recurrente, como se ve en la diapositiva. Se incluyeron pacientes con ataques isquémicos transitorios con puntajes altos en el score de ABC de 2, más de 4, o ataques cerebrovasculares isquémicos leves con puntaje en la escala de NIH menos de 4. Los pacientes eran mayores de 40 años, con un inicio de síntomas de menos de 24 horas. Se dio una carga de clopidogrel de 300 miligramos y una carga de aspirina de 75-300 versus pacientes que se los sometía a una carga de aspirina 75-300 miligramos, manteniendo la doble antiagregación solo por 21 días. La trombolisis intravenosa en pacientes con ataque cerebrovascular isquémicos agudos, los resultados del último metaanálisis de datos individuales de ensayos clínicos agregados incluye a 6.760 pacientes y la reducción de riesgo absolutos es de 10% con un NT de 10 para trombolisis antes de 3 horas y de 5% reducción de riesgo absoluto para trombolisis entre las 3 o a 4,5 horas con un NT de 20 para lograr un excelente resultado. Este gráfico muestra que el tiempo a trombolisis es determinante en alcanzar un buen resultado y no da lo mismo trombolizar a los pacientes la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, la cuarta y así hasta perder el efecto alrededor de las 5 horas de acuerdo al intervalo de confianza del análisis acumulado de los estudios aquí señalados. Por lo tanto, esta es la demostración empírica de que el tiempo es cerebro. El mismo análisis acumulado demostró que el efecto es independiente de la edad, siendo significativo para mayores y menores de 80 años y para todos los rangos de severidad medidos por el NIH de 0 a 4, de 5 a 10, de 11 a 15, de 16 a 21 y mayor de 22. Por lo tanto, debemos trombolizar a los pacientes lo antes posible, pero de cualquier edad y con cualquier NIH. Quiero insistir que los pacientes con grados leves de ataque cerebrovascular, NIH menos de 4, se benefician y los pacientes con ACV severos, con NIH sobre 22, también se benefician. La probabilidad de una hemorragia fatal a los 7 días por trombolisis en este estudio acumulado fue de 2,7% versus 0,4% en los pacientes no trombolizados, y esto es la cifra que hay que manejar cuando le decimos a nuestros pacientes cuál es la probabilidad de una hemorragia en un paciente trombolizado. Y esto es igual para los diferentes momentos de la trombolisis, a diferentes edades y a diferentes severidad, de acuerdo al forest plot que vemos en la diapositiva. Para lograr tiempos puerta aguja menos de 60 minutos y lograr tiempos de reperfusión menos de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas o 3 horas, debemos tener servicios y unidades preparadas para actuar rápido. Y para esto se requiere instaurar los códigos ataque cerebrovascular, en los cuales a pacientes con sospecha de ACV agudo con menos de 6 horas se activa un código, se hace triage usando la escala de Cincinnati en urgencia, más de un punto más activa el código y se debe entonces iniciar la cadena virtuosa de la trombolisis una vez activado el código. ¿Cuáles son los criterios de selección para la trombolisis intravenosa? Los criterios de inclusión: pacientes con ACV isquémico,
demostrado con menos de 4,5 horas desde el inicio de los síntomas para el bolo de trombolítico, un momento de inicio de los síntomas claramente definido, un déficit medible por la escala de NIH-SS y un escáner sin contraste que demuestra que no hay hemorragia. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Haber tenido un ACV previo los últimos 3 meses, un TEC grave o cirugía del sistema nervioso central en los últimos 3 meses, excepto cuando esto ocurre junto con un ataque cerebrovascular, una cirugía mayor o biopsia de órgano en los últimos 14 días, antecedentes de hemorragia intracraneal no traumática en cualquier momento de la vida, antecedentes de alguna coagulopatía como hemofilia o enfermedad de von Willebrand, el uso de heparina de bajo peso molecular hasta 24 horas antes de iniciar los síntomas, punción arterial en sitio no compresible en los últimos 7 días, punción lumbar en los últimos 7 días, antecedentes de diverticulitis activa o pancreatitis aguda, antecedentes conocidos de neoplasia con riesgo de sangrado y uso de anticoagulantes orales noveles dentro de las últimas 48 horas. ¿Cuáles son los criterios de exclusión por examen clínico? Tener una presión arterial sistólica más de 185 milímetros de mercurio que no es posible de disminuir y una presión arterial diastólica más de 110 milímetros de mercurio que en mediciones repetidas no se puede disminuir con drogas endovenosas. Evidencia de sangrado activo, sospecha de embolia séptica o endocarditis infecciosa. Se debe tener precauciones en algunas situaciones clínicas, como endoprótesis aórtica, como hemorragia gastrointestinal o vía urinaria en los últimos 21 días, en pacientes con insuficiencia renal en diálisis y un estado funcional previo bajo medido por escala de Ranking, enfermedades graves o corta expectativa de vida. Se debe tener precaución en aquellos pacientes que el escáner de cerebro muestra signos precoces de infarto extenso, que se caracteriza por obliteración de los surcos que exceden 1/3 de la arteria cerebral media, hipodensidad estriatocapsular, pérdida extensa de la diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca, o un puntaje de Aspects menor de 8. ¿Cuáles son los elementos de laboratorio que debemos tener en cuenta, pero que no deben esperar? ¿Cuáles son los elementos de laboratorio que debemos tener en cuenta, pero que no deben hacer esperar el bolo del trombolítico? Una glicemia menor de 50 o mayor de 400, un tiempo de protrombina menor de 40% o INR mayor de 1,7, la prolongación del TTPA en más de 15 segundos y un recuento de plaquetas menor de 100.000 por milímetro cúbico. Trombectomía mecánica. ¿Por qué trombectomía? Porque la recanalización con trombolisis intravenosa es baja en algunas situaciones clínicas, en pacientes con oclusiones proximales de arteria cerebral media, en oclusiones distales de la carótida interna y en oclusiones de arteria basilar. Y si lo medimos por escala de NIH, en aquellos que tienen un puntaje mayor de 15. ¿En qué consiste la trombectomía mecánica o rescate intraarterial? En usar un catéter. Se introduce un catéter por la vía femoral con un dispositivo que captura los trombos con un stent expandible dentro de la arteria, como se ve en la última parte de la diapositiva. Esto logra recanalizar arterias grandes ocluidas en un alto porcentaje de casos. Recientemente, durante este año, se han publicado 5 ensayos clínicos comparando trombolisis intravenosa con trombolisis intravenosa más trombectomía mecánica con un dispositivo llamado Solitaire
en aquellos casos que cumplían con estos criterios de arterias proximales grandes del cerebro ocluidas, y los 5 ensayos clínicos demostraron mayor eficacia de la intervención en la mejoría funcional a los 3 meses. Los ensayos son un ensayo holandés, Mr. Clean, un ensayo canadiense, Escape, un ensayo australiano, Extend IA, un ensayo norteamericano, Swift Prime, y un ensayo español, Revascat. Estos 5 ensayos fueron publicados entre marzo y abril del 2015 en la revista New England Journal of Medicine. Los datos de estos ensayos demuestran que el tiempo es cerebro y también la reperfusión al cerebro. En la primera parte del gráfico ustedes ven que la probabilidad de un paciente con un buen desenlace a los 90 días, es decir, un ranking de 0 a 2, aumenta en la medida que la reperfusión, medida por esta escala TICI 2B o 3, aumenta. A mayor reperfusión, mayor probabilidad de un buen ranking. Pero también el tiempo de reperfusión es cerebro. Y en la parte derecha de la diapositiva ustedes ven que la probabilidad de un buen desenlace, medido de la misma manera, aumenta en la medida en que la reperfusión es más precoz, es decir, es peor el desenlace si la reperfusión es a los 390 minutos comparado con 240 minutos. ¿Cuáles son los criterios de selección para una trombectomía mecánica? ACV isquémico de menos de 6 horas para recanalización desde el inicio de los síntomas. Momento de inicio definido claramente. Déficit medible por escala de NISS. Escáner de encéfalo sin contraste, sin hemorragia. Vaso tapado del angio-TAC, el angioresonancia o el Doppler. De segmentos proximales de la arteria cerebral media, M1 M2, la arteria cerebral anterior, el sifón carotido, la arteria cerebral posterior, la arteria basilar o arterias vertebrales intracraneanas, sin evidencia de recanalización clínica por exámenes luego de trombolisis intravenosa. Se podría considerar que los pacientes recanalizan cuando disminuye el NIH en más de 4 puntos. Al final de la trombolisis intravenosa no se puede demostrar una recanalización por Doppler al final de la trombolisis con TIVI 0, 1 o 2. Son candidatos a trombectomía primaria aquellos pacientes elegibles para terapia de recanalización, pero con alguna contraindicación para trombolisis intravenosa. Cranectomía descompresiva. Los infartos cerebrales grandes o severos producen daño por desplazamiento, con un 80% de mortalidad. La única opción entonces es disminuir el efecto de masa realizando una cranectomía amplia, como se ve en la diapositiva, donde se saca la calota, se abre la dura madre, se puede poner un parche y damos espacio entonces para que el cerebro se hinche hacia afuera y no hacia adentro, y por lo tanto no aprieta las estructuras vitales del cerebro como el tronco cerebral y otras. En la diapositiva ven el resultado de 3 ensayos clínicos agrupados y la probabilidad de un desenlace a través de la escala de NIH. Abajo los pacientes operados, arriba los pacientes tratados de acuerdo a un manejo conservador, y ven que la disminución de muerte es muy significativa, con un aumento considerable de pacientes en ranking menores a 4. ¿Cuáles son los criterios de selección para una cranectomía descompresiva? Edad menor de 60 años, inicio de los síntomas menos de 48 horas, signos clínicos, radiológicos y neurosonológicos de infarto extenso, de arteria cerebral media o de infarto carotidio, un NIH mayor de 15 al ingreso, deterioro de la situación neurológica respecto al ingreso más de 4 puntos de la escala de NIH,
o el de nivel de conciencia más de un punto en el ítem 1A de la escala NIH, habiendo descartado otras causas no neurológicas. Volumen de infarto mayor o igual a 145 centímetros cúbicos en la resonancia en difusión, o signos al escáner de afectación de más del 50% del territorio arterial cerebral media, especialmente si existe efecto de masa. Incremento del efecto de masa respecto al escáner basal, datos neurosonológicos o angiográficos de oclusión carotidia o el segmento M1 de la arteria cerebral media y situación hemodinámica estable. Manejo agudo de la hemorragia intracerebral. Se requiere una evaluación general usando una escala pronóstica, como el score hemorrágico de Hemphill, y se sugiere usar una escala para decidir si se debe hacer un estudio vascular, por ejemplo un angiotac para la búsqueda de malformaciones vasculares. Sugerimos el score de Olavarría. La escala pronóstica de Hemphill nos da puntaje según el Glasgow, según el volumen de la hemorragia, según si hay o no hemorragia intraventricular, si es infratentorial o supratentorial y si el paciente es mayor o menor de 80 años. Un puntaje de 0 en la escala de Hemphill nos da un pronóstico de muerte a los 30 días de 0 y de independencia al alta de 65%. Un puntaje de 4 en la escala de Hemphill nos da un 97% de probabilidad de muerte a los 30 días y un 3% de probabilidad de ser independiente al alta. Una escala simple que se puede usar después del escáner en pacientes con una hemorragia intracerebral para determinar si requieren un estudio vascular o no es la escala de Olavarría, donde las variables son edad, el antecedente de hipertensión, la localización de la hemorragia lobar o profunda, si hay vaciamiento ventricular o no y si el paciente usa anticoagulantes o no. Un puntaje de 0,5, de 0 a 5 en la escala de Olavarría nos da una probabilidad de malformación vascular de 23%, por lo tanto es poco probable que se beneficien de una imagen vascular. Un puntaje de 9 a 10 nos da una alta probabilidad de una malformación vascular y por lo tanto esos pacientes debieran ser sometidos a un estudio vascular más allá de un simple escáner sin contraste. Las hemorragias crecen en las primeras 24 horas, un 30%, como vemos en este escáner, crece en forma significativa y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para disminuir este crecimiento, ya que se asocia con peor pronóstico. En agudo debemos manejar los trastornos de coagulación, si hay trombocitopenia, hacer transfusión de plaquetas, si el paciente está usando heparina, usar protamina para revertir su efecto, si el paciente está usando neosintrón, usar vitamina K intravenoso y plasma fresco congelado, si el paciente está usando anticoagulantes nuevos, usar concentrado del complejo protrombínico, y si el paciente está usando antiagregantes plaquetarios, usar transfusión de plaquetas. Existe evidencia actual que el uso de hipotensores en la hemorragia intracerebral aguda disminuye el riesgo de muerte o discapacidad. Existe evidencia actual que el uso de hipotensores intravenosos en la etapa aguda de una hemorragia intracerebral disminuye el riesgo de discapacidad a los 6 meses en estos pacientes. Por lo tanto, sugerimos bajar la presión agresivamente con drogas intravenosas en pacientes que tienen presiones arteriales sistólicas mayores de 150 a un objetivo de 130 a 140 y mantenerla por 7 días con traslape oral. ¿Qué medicamentos usar? Usar labetalol intravenoso, nitroglicerina intravenosa, nimodipino intravenoso o uradipilo intravenoso. ¿Qué medicamentos usar en forma oral o por sonda nasoenteral después de las primeras 48 horas? Captopril cada 6 horas o amlodipino cada 12 horas. La hemorragia intracerebral es iniciar tromboprofilaxis con heparina subcutánea a partir del día 2 a 4, no usar anticonvulsivantes como profilaxis de epilepsia y tratar solo las crisis epilépticas si aparecen o ocurren,
y no usar corticoides para el tratamiento del edema cerebral. ¿Cuándo se indica la cirugía en una hemorragia intracerebral? Cuando hay una hemorragia intraventricular e hidrocefalia, usar un drenaje ventricular externo, una craneotomía y evacuación precoz aguda de las hemorragias cerebelosas y con deterioro neurológico. No hay evidencia de beneficio de evacuación del hematoma en agudo para la mayoría de los pacientes y se podría plantear en pacientes que se deterioran rápidamente con hemorragias lobares muy cerca de la superficie y no en la fase aguda o hiperaguda. Muchas gracias.